Pero fíjese que lo hace a través de nosotros. Así es. Y eso es algo que yo quiero platicar con usted el día de hoy. El Señor nos refuerza, dice la hermana Betina. Reforzar es dar una fuerza adicional, dar un soporte adicional a algo cuando ya la fuerza no es suficiente para cumplir su función. Por ejemplo, si usted tiene una mesa y una de las patas está por venirse abajo, entonces usted llega y a lo mejor le pone cinta o le pone un palito ahí con tornillos o con clavos y refuerza la pata para que no se doble y no se caiga la mesa. Eso es lo que dice el Señor cuando habla de soportarnos los unos a los otros. Soportarnos no significa aguantarnos o tolerarnos desde el punto de vista anímico, significa darnos soporte, reforzarnos unos a los otros cuando las fuerzas faltan, cuando las cosas son difíciles para alguno. Y eso, amados, es uno de los actos de amor más puros y más importantes que puede haber. Si usted leyó la introducción de este tiempo devocional, como está publicado, dice otra vez el amor. Y digo otra vez el amor porque así fue como lo pensé. Cuando el Señor me dio lo que iba a compartir hoy, dije otra vez de lo mismo, Señor. Y me dice, ¿acaso ya está cumplido todo? Le digo, no. Entonces cállate y di lo que yo quiero que digas. Está bien, Señor. Está bien. Y es que hoy quiero hablarle en particular de una de las situaciones más difíciles que esta pandemia ha provocado en nosotros. Uno de los momentos más amargos y más tristes en la pandemia, y que se repite con cierta frecuencia, es la memoria de los tiempos que pasábamos juntos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con la iglesia. La comunión, la unidad personal con la que nosotros estábamos acostumbrados a vivir se ha ido debilitando, se ha ido rompiendo, y le voy a decir que esto es algo que nos pega a todos, y en especial hoy quiero hablar del tema de la iglesia, porque hay varios aspectos dentro del funcionamiento de la iglesia que inevitablemente, y además que no queremos evitarlo, pero inevitablemente tienen que ser personales. Por ejemplo, la impartición de los sacramentos. No se puede impartir Santa Cena, no se puede bautizar a nadie de lejos. No le puedo decir a alguien desde WhatsApp, a ver, tú te metes al agua a las 3, 1, 2, 3. Pues y no te va a oír cuando salga. Tuvimos algunas pruebas, la iglesia probó por primera vez, nosotros somos una de las iglesias que probamos el impartir la Santa Cena en remoto. No es posible, hay muchas cosas que no quedan claras, sobre todo para la gente que no forma parte regularmente de la iglesia y que forma parte de las transmisiones. Tendríamos que hacerlo en privado, es decir, tendríamos que hacerlo, por ejemplo, en Zoom. Y la palabra de Dios dice que el bautismo tiene como objetivo, la Santa Cena tiene como objetivo el dar testimonio de la muerte de Cristo. Es un recordatorio de la muerte de Cristo. Y si lo hacemos en privado, se pierde el sentido, porque nadie más lo puede ver. Entonces no hay testimonio. Es esa clase de cosas que tenemos que considerar. Tampoco la oración por los enfermos, que es con imposición de manos por parte de los ancianos de la iglesia. No se puede hacer en remoto porque no podemos imponer manos virtuales. ¿Sí me explico? No quiere decir que no podamos orar por los que están enfermos, no quiere decir que no podamos nosotros ejercer el ministerio de la intercesión, pero el acto sagrado de la imposición de manos, que es algo que es específicamente un acto físico, no se puede ejercer mientras no estemos juntos. La visitación como tal se ha visto severamente limitada. Y aquí yo voy a abundar un poquito porque yo quiero que aclaremos cómo es que estamos funcionando nosotros como ministros. Me refiero a la Iglesia del Señor y también a la Iglesia de Cristo en general. La Iglesia del Señor es una iglesia celular. Es una iglesia que basa
su evangelismo y que basa su crecimiento en las reuniones en los hogares. ¿Por qué razón? Bueno, porque está escrito en la palabra de Dios que desde la primera iglesia, desde aquellos tiempos, la gente se reunía en los templos y en sus casas y compartían el pan, y así es como el Señor iba añadiendo a los que habían de ser salvos. Amén. Esto es bíblico y nosotros lo vemos confirmado a través de la bendición del crecimiento que Dios le ha dado a la iglesia del Señor y a otras iglesias celulares. Claro, el requisito para que una célula pueda ser considerada como tal es precisamente que su objetivo y su meta sea ganar almas. Esa es la función central de una célula, el poder dar un testimonio vivo en un hogar ejemplar de lo que significa ser cristiano, de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo y ser miembro de una iglesia. Porque, bueno, desde el púlpito se pueden decir muchas cosas, pero lo importante es ver cómo vive la gente que ama a Dios, porque eso es lo que hace que tú digas, yo quiero de lo mismo. Digo, ir al templo es algo hermoso y es algo edificante y es algo vivificante y es algo inspirador, porque ese es el objetivo de nuestros cultos, que sean inspiradores. Pero donde esa inspiración se vuelve vida es en los hogares, y por eso hemos sufrido la situación de que nuestras reuniones se han visto limitadas. Por ejemplo, en el caso de los estados que han alcanzado el semáforo rojo, todo tipo de reunión ha sido limitada, todo tipo de reunión ha sido temporalmente suspendida. Esperemos en Dios que no dure mucho esta situación. En nuestro caso, que estamos en semáforo naranja, tenemos normas muy estrictas de sana distancia, de sanitización, de tiempos, de rangos de edad en los que las personas pueden reunirse de manera pública, y en este momento la Iglesia del Señor en Mérida no tiene las condiciones necesarias para poder reunirnos, debido a que la casa de oración en la que nosotros nos reuníamos antes de la pandemia tuvimos que dejarla porque pues era imposible sostener la renta de un local muy bello que teníamos, ¿verdad? Un local como para 100 personas, ya preparado como iglesia, si no hay congregación. Y aquí en la que es su casa, si bien hemos tenido el privilegio de recibirles en varias ocasiones, sí es un hecho que el crecimiento de la iglesia nos ha llevado al límite en el que ya no podemos hacerlo porque no cabemos guardando la sana distancia. Pero el aspecto contrario, es decir, la visitación a los hogares, tiene una limitante muy seria, y es el hecho de que muchas familias tienen personas de alto riesgo entre los que viven en ellas, y eso a mí me parece importante de considerar, porque yo, mi esposa, el hermano Jorge, que también como ministro del Evangelio está llamado a hacer la obra de Dios, tenemos una premisa que es totalmente inquebrantable: vivimos para servir. Amén. Y el servicio que Dios nos pide, tenemos que hacerlo. Y literalmente, si en ello se nos va la vida, decimos amén. Amén. No pasa nada. Yo les soy completamente honesto. Anhelo el día en que pueda ver a mi Cristo cara a cara. No tengo miedo, sino que todo lo contrario, yo quisiera que se aceleraran los tiempos y llegara el momento en el que pudiéramos juntos ir a ver el rostro del Señor. Claro que si yo partiera primero, pues me quedaría con el pendiente de ay, se va a quedar mi esposita y se le van a complicar un poquito las cosas, o tal vez no, ¿verdad? Tal vez yo soy el que se las complica, pero no va a ser igual de divertido. Pero sin embargo, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad por aquellos a los que amamos, que son ustedes, el cuerpo de Cristo, y entonces tenemos que ser prudentes con el tema de la visitación. Nosotros hemos tenido en los últimos meses la posibilidad de convivir con algunos de los miembros de la iglesia que han tenido una u otra necesidad, pero algunos de ellos son personas que tienen el riesgo del contagio, sea que vienen de ciudades peligrosas, sea que tienen convivencia con diversas personas por causa de su trabajo y es inevitable, porque tienen que tratar con clientes y con proveedores
de manera regular, y eso nos ha llevado a limitar nuestras visitas a aquellos, sobre todo aquellos que tienen situaciones de riesgo. Por ejemplo, una edad avanzada o probablemente una enfermedad preexistente como diabetes o como hipertensión, y nosotros por prudencia, si hemos tenido relación con una persona que podría ser contagiosa, entonces tenemos que guardar unos cuantos días para estar totalmente seguros de que nosotros no estamos contagiados. Esto se lo estoy diciendo por nosotros, pero esto es en general para todo el cuerpo de Cristo, para toda la iglesia. Muchas personas se sienten lastimadas o se sienten tristes o se sienten angustiadas porque no tenemos congregación, porque no hay visitación, porque no hay una relación personalizada con la iglesia. Y yo creo que eso es algo muy normal y que es algo duro y que es una prueba fuerte por la que estamos atravesando el cuerpo de Cristo. Pero es importante que entendamos que la fe que nosotros tenemos y a través de la cual nosotros hemos sido edificados y sustentados es algo que no podemos exigir de nadie. Es algo personal. Un ejemplo, nosotros, el ministerio de la Iglesia del Señor en Mérida, solamente visitamos los hogares previa a esta advertencia cuando la persona que va a ser visitada dice: amén, yo quiero ser visitado. Y hay miembros de la iglesia que nos han dicho claramente: no queremos que vengan a casa. Y no lo hemos hecho, y no estamos ni molestos, ni enojados, ni sentidos por eso. Estamos plenamente conscientes de la seguridad de nuestros hermanos y hermanas y de la necesidad que ellos tienen de estar seguros. Es muy posible que sea porque tienen niños chiquitos, o porque tienen personas mayores, o porque hay alguien con enfermedades preexistentes y se quieren cuidar, y es perfectamente respetable, y nosotros estamos bien y respetamos y amamos a nuestros hermanos de la misma forma que antes. No pasa nada, simplemente sabemos que va a llegar un día en el que nos podamos volver a ver. Otras familias nos han dicho: es que vengan, los invitamos, los esperamos, y nosotros vamos y sabemos que esa visita nos convierte a nosotros automáticamente en probables portadores de la enfermedad, y debemos guardar unos días, aun cuando procuramos la mayor parte de las medidas de seguridad posibles, unos días para estar seguros de que nosotros a nuestra vez no hemos sido contagiados. Pero en general lo importante es esto, lo importante es que están cambiando las formas en las que estamos conviviendo y en las que estamos nosotros interactuando, y eso es algo que tenemos que tener presente y que tenemos que cuidar. No me refiero a cuidar del asunto de la sanidad y de la sana distancia, de eso ya hemos hablado mucho. Cuidar nuestros corazones, amados, cuidar nuestros corazones, porque el diablo va a venir a decirnos: es que ya no te quieren, por eso no te visitan. El diablo va a venir y te va a decir: es que ya viste que bien estás, no necesitas de nadie, ¿para qué te vuelves a congregar si así estás re bien? Además ya tienes un montón de cosas que ver en internet, ¿no? Ya no te tienes que limitar a tu pastor que predica tan aburrido. En fin, cualquier cantidad de cosas que nosotros vamos a recibir de parte del enemigo y de parte de nuestra propia carne por esta situación. Tenemos que cuidar nuestro corazón, amados. Tenemos que cuidar nuestro corazón, porque en el breve periodo en el que se levantaron las restricciones, porque creíamos que la cosa ya estaba pasando, sin embargo, no se restableció del todo la congregación. Hubo muchas personas que ya no volvieron a sus iglesias. Algunos, en el mejor de los casos, aunque no es lo correcto, pues se fueron a otras iglesias que conocieron por internet. Pero en la mayoría de los casos, las personas simplemente eligieron dejar de congregarse, porque se acostumbraron a no generar gasto de recursos, o porque se acostumbraron a no tener que pararse temprano el domingo y dedicarle su día al Señor. En fin, cualquier cantidad de cosas. Y hoy, como el Señor me mostró, hoy le digo otra vez: el motivo para hacer las cosas es el amor. Y repito, el amor no es un sentimiento. El amor no se trata de cómo te sientes.
de si te sientes triste o te sientes amargado, o te sientes angustiado, o te sientes abandonado, porque el amor es una decisión. Y la decisión de amar es la decisión de procurar todo el bien posible para la persona amada. Amén. Sin esperar recibir nada a cambio. ¿Y cuál es el bien mayor que nosotros podemos proporcionarle a Dios? Solo nuestra gratitud. Solo nuestra gratitud, porque no hay nada más que podamos darle a Dios que decirle gracias, Señor. Y nuestra gratitud se manifiesta siendo fieles a la palabra. Y la palabra de Dios dice que nos congreguemos. La palabra de Dios dice que nos reunamos. La palabra de Dios dice que seamos iglesia, que seamos hermanos, que nos juntemos, que formemos parte de una iglesia local, porque así es como el Señor añade a los que han de ser salvos. La función de la iglesia es establecer una puerta hacia el reino de los cielos. Si esa no fuera la función que vamos a ejecutar, entonces nosotros ya habríamos sido arrebatados, porque no hay otro motivo para que sigamos en este mundo. No hay nada que podamos hacer para asegurar nuestra salvación o para ser más cercanos a Dios, porque todo lo hace Él, y ya lo hizo. Ya murió en la cruz Jesús, y ya nos limpió el Señor con su sangre, y ya el Padre nos perdonó, nos redimió y nos adoptó. Ya somos parte de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo y parte del pueblo de Dios, y solamente seguimos en esta tierra porque todavía hay gente que no ha recibido el mensaje de salvación. Por lo tanto, la misión de la iglesia, no importa cuántas cosas hagamos, no importa cuántas cosas realicemos, a orar, alabar, ministrar, todo lo que hacemos hacia adentro de la iglesia, esa no es nuestra misión. Ese es el alimento con el cual nos fortalecemos para ejercer nuestra misión. Yo el otro día leí por ahí equivocadamente, por lástima, ¿no? Equivocadamente, que la misión de la iglesia es adorar a Dios. No es cierto. Esa no es una misión, ese es un estado natural de las cosas. Eso es algo que hacemos desde ahora y por la eternidad, porque es parte de nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios. Le adoramos, pero no es nuestra misión. Nuestra misión es ganar almas para Cristo. Amén. No mirar hacia adentro, sino mirar hacia afuera. Y eso, amados, implica sacrificios. Hoy, el sacrificio que nosotros tenemos que hacer es el ser obedientes y ejemplares en esta situación, y aguantar en nuestros corazones ese sentimiento que a veces nos inunda de soledad o de tristeza o hasta de abandono, ¿verdad? Porque hay algunos que se sienten abandonados porque no reciben una visita regular de los ministros, y tal vez nos han puesto a pensar que es por cuidarles, por evitar la posibilidad de que haya una situación de enfermedad, o probablemente incluso por evitar que haya una situación socialmente inaceptable, porque nosotros ya también nos encontramos con personas que en una misma casa están divididas. Algunos dicen, ay, sí, que venga el pastor, y otros dicen, no, ¿por qué va a venir si nos da, qué tal si nos contagia? En serio, le estoy hablando de situaciones reales, y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar. Por eso, nosotros, los que servimos al Señor, estamos dispuestos, y si usted nos dice, ven a mi casa, nosotros vamos en el nombre de Jesús. Yo personalmente he atravesado por situaciones de sombra de muerte tremendas a lo largo de mi vida, y el Señor me ha guardado siempre. Gloria a Dios. No tengo preocupación por ello, pero no puedo imponerle mi fe a nadie más. Así que, amados, seamos prudentes, pero también seamos sabios en el entender la situación que estamos viviendo hoy. Seamos leales a nuestras congregaciones, seamos leales a nuestros pastores, a nuestras iglesias. Entendamos que también las familias de los pastores son familias que viven en este mundo y que tienen necesidades de este mundo y que están atravesando por situaciones. Yo ya se lo dije, no estoy haciendo una apología de mi sufrimiento, porque no hemos sufrido, hemos visto la mano de Dios, pero nosotros atravesamos por profundo riesgo de muerte en mi madre, en mi hijo, en mi hermana, en mi tía, en mi primo, que sufrieron el COVID con síntomas visibles, algunos muy graves, otros no tanto. Así que esto es real. Tenemos que ser sabios en cuidar nuestro corazón.
acerca del amor de Dios para nosotros como iglesia, acerca del cuidado que tenemos que tener. Se acerca un día en el que vamos nosotros a visitar aquellos hogares que estén dispuestos a abrir sus puertas, por supuesto con todos los elementos de sana distancia. No vamos a tener contacto físico con nuestros hermanos, vamos a llevar los elementos de la Santa Cena en recipientes herméticos, pero vamos a impartir la Cena del Señor hogar por hogar de los miembros de la iglesia, siempre bajo invitación expresa de usted. Si usted no me escribe expresamente, pastor, yo quiero que usted venga, no voy a ir y no se me vaya a sentir, lo estoy cuidando. Si usted dice, a mí la fe me alcanza para recibir en este momento la Santa Cena de parte del Señor, entonces hágalo. Y si no, no está pecando y no se está perdiendo la bendición de Dios, aunque sí está usted perdiendo un misterio que yo no le voy a explicar. Pregúntele a Dios cuando llegue ya a su presencia. Pero la Santa Cena trae sanidad. ¿Por qué? No lo sé, porque el vino sigue siendo vino, el pan sigue siendo pan, pero el Espíritu de Dios hace algo poderoso cuando una persona toma la Cena del Señor. ¿Por qué? Dios sabe por qué, pero es una realidad. Entonces, amados, yo les ruego en el amor de Cristo que ustedes entiendan que nosotros, los que hemos sido llamados, los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, tenemos una misión, que es ir al valle peligroso, ir a los lugares en donde tal vez nadie más se atreve a entrar, para llevar la luz de Cristo. Donde quiera que vayamos, el Señor va a ir con nosotros. Hace ya casi 30 años, yo canté por primera vez un himno que voy a cantar en un rato más, que es prácticamente el himno del Instituto Bíblico donde yo me preparé. Usted lo va a escuchar. Antes de eso vamos a orar por las necesidades y vamos a saludar a nuestros hermanos que nos visitan, pero quédese pendiente y escuche la letra de este canto, que es un himno de guerra. En el nombre del Señor, medite en ello. Amén. Quiero contestar a mi hermana Lupita. Es una pregunta importante, muy importante. Pero me pregunta mi hermana Lupita respecto de la Cena del Señor. Dice, ¿yo puedo hacerlo sola en mi casa? Hermana Lupita, no. No puedes hacerlo, porque la impartición de la Santa Cena, que es un sacramento, es solamente válida por mano de un ministro ordenado. No es un acto que tenga, para empezar, no tiene significación alguna si se hace a solas. La Cena del Señor es algo que debe ser practicado en iglesia, en comunión, donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, porque es un testimonio. Y en segundo lugar, debe ser impartido por un ministro ordenado. No puede ser impartido no puede ser libremente impartido por alguien que no ha recibido la autoridad por parte de Dios a través de la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, que ordenan a aquellos que sirven. Entonces, no, mi hermana, no lo puedes hacer sola, no tiene validez, pero no te preocupes, va a llegar el tiempo en el que puedas recibir el sacramento. Y si no ha llegado el tiempo, yo te ofrezco esto. Si no ha llegado el tiempo todavía y yo tengo un viaje hacia la Ciudad de México, yo te ofrezco que vamos a visitarlos, aunque sea a cierta distancia, ¿verdad? Y en tu casa, para cuidarles a ustedes y a poder impartir este sacramento. Pero por lo pronto no se puede. Solo un ministro ordenado, sea un anciano de la iglesia, un pastor, puede impartir este sacramento.